Hola creativa que estás del otro lado, bienvenida a este primer capítulo real en todo esto. Y para este primer capítulo, como buena luna en Leo, me gustaría hablarte un poco de cómo yo llegué a entender mi proceso creativo y cómo fue mi investigación también, como para empezar a meter la creatividad como un factor general en mi vida. Algo que hace mucho tiempo me habían dicho es que yo no podía autocatalogarme como creativa porque hacía marketing. Y creo que es un pensamiento que tenemos mucho como sociedad, de que los creativos son las personas artísticas, las personas que hacen algo relacionado con la música, con la escritura, con el arte en general, ellos son los creativos. Y ese pensamiento que tenemos como sociedad, yo lo veo muy repetido en mis clientas, por ejemplo, que me dicen, no, yo no soy creativa, soy abogada, no soy creativa, soy contadora. Y a veces decirnos eso a nosotros mismos nos corta un montón las cosas en las que podemos terminar buscando real inspiración para poder encarar proyectos nuevos. Ser creativo no es agarrar un cuadro y ponerse a pintar o ponerse a cantar o realmente bajarlo artísticamente, sino para mí la creatividad viene de nuevas formas de hacer las cosas, de tener nuevas líneas de pensamiento y de volverse observador de nuestro entorno para poder aplicarlo. Algo que me van a ver hablar mucho en mis contenidos y en mis episodios en general es esto de que para poder encontrar la creatividad muchas veces tenemos que irnos al autoconocimiento. Y este autoconocimiento es el que realmente nos va a dar las herramientas como para saber cómo nosotros tenemos que abordar las cosas. Obviamente, para mí hay niveles de creatividad. Hay personas que son muchísimo más creativas y hay otros que realmente les cuesta mucho más. Una vez había visto un TikTok de una chica que decía que se dio cuenta de grande que ella no tenía imaginación. Que con el tiempo pensó que imaginación era como una metáfora, que cuando, por ejemplo, si yo te digo un círculo rojo, tu mente seguramente se imagina un círculo pintado de rojo. Bueno, esta chica veía todo en negro. Obviamente, estas personas que tienen como estas patologías, no sé si la palabra por sí es patologías, no quiero que me maten los psicólogos, pero estas personas que tienen como estas cosas, que obviamente les va a costar mucho ser creativas, porque les cuesta como tener esa visión de cómo se puede formar o gestar algo o tener estos recursos para aplicar. Obviamente, acá creo que algo que no se dice mucho y que a mí me sirvió muchísimo cuando lo entendí, es que existen distintos tipos de inteligencias. Todos tenemos una inteligencia distinta y cuando entendemos cómo funciona nuestra cabeza, podemos usar recursos que nos sirven a nosotros. Yo estos 8 tipos de inteligencia me los escribí. Paso a leérselos para ver con cuál resuenan ustedes, porque seguramente son alguno de ellos. Primero tenemos la inteligencia lingüística verbal, que son todas esas personas que conectan con el lenguaje. Por ejemplo, si vos te das cuenta que para poder ser más creativo o para conectar con partes más internas tuyas necesitas escribir, bajarlo a, por ejemplo, las personas que hacen journaling tienen como esta herramienta que empiezan a tirar palabras y conectan, o mismo que se ponen a hablar en voz alta y eso les sirve, es este tipo de inteligencia. By the way, considero que todos tenemos como distintos tipos de estos tipos de inteligencia, ¿no? Es como los lenguajes del amor, no les quiero meter acá igual conceptos de la nada, pero siempre en general compartimos varias características de los distintos tipos de inteligencia, pero siempre hay uno que resalta más. Después tenemos la inteligencia lógica matemática, que obviamente es para las personas que tienen mayor capacidad de resolución de problemas, que pueden conectar muchísimo más con los números y con la construcción lógica de las cosas. Es como tal vez desde un lado más, desde la ingeniería se me viene a la cabeza, como de 2 más 2 es 4 y esto funciona así y como funciona así saco estas nuevas conclusiones. Después tenemos a las personas que tienen inteligencia espacial, que tienen como la capacidad visual de entender dónde están parados, básicamente, que son personas que tienen buena orientación, ¿viste? Esa gente que dejan el auto estacionado a 8000 cuadras y saben cómo ir y tal vez nunca se mandaron la ubicación. Mismo también sirve mucho para las personas que les gusta dibujar, que les gusta el cine, que les gusta como son muy del tacto, que les gusta trabajar con materiales. Después tenemos la inteligencia musical, las personas que obviamente le tienen mucha más capacidad de oído, que les gusta seguir ritmos, que terminan como haciendo, no me acuerdo cómo se llama, yo lo usaba mucho este recurso en la facultad, me sale decir memotecnia, espero que sea eso, que es cuando vos armás tal vez como ritmos con distintas canciones para poder acordarte conceptos, eso
también va por ese lado. Mucha de la gente que obviamente conecta con los instrumentos musicales tienen ese tipo de inteligencia, los músicos 100%. Después, la inteligencia corporal sinestésica, que ahí lo primero que se me viene es Messi. Messi tiene mucha inteligencia corporal, sabe cómo mover su cuerpo desde la rapidez, la flexibilidad, cómo girar, cómo observar. Son personas que, por ejemplo, los gimnastas o los deportistas tienen mucho de esta inteligencia. Después tenemos la inteligencia naturalista, que es la gente que conecta con nuestro espacio verde, que de repente se sienta en un parque y tal vez se sienta a meditar y puede conectar con ese espacio y que tiene muchísima más experimentación con la naturaleza. La observa desde un lado más romantizado también, como para poder conectar con toda esa creación que nos rodea. Después tenemos la inteligencia intrapersonal, que son las personas que pueden hacer un análisis muy profundo de uno mismo, que tienen como mayor comprensión, que pueden entender muchísimo más el amor propio, más autoestima se pueden tener. Tal vez le cuesta mucho más la relación con el resto, pero la relación con uno mismo pueden ir para adentro y observarse desde otro lado. Obviamente, para mí estas personas elevadas, 100%. Y después tenemos, por último, la inteligencia interpersonal, que vendría a ser como la contrapuesta a la última que le mencionaba, que es esto de poder percibir y empatizar con las personas que nos rodean. Con estas 8 tipos de inteligencia, espero que hayas resonado con alguna. Personalmente la mía es muy visual, o sea, yo podría decir que tengo una inteligencia espacial, soy de esas personas que me gusta mucho el tacto, me gusta los collages, me gusta dibujar, me gusta pintar, me considero como la hadita artesana de Tinkerbell. Todo lo que tenga que ver con la parte más manual del dibujo, de esquematizar, me pasa mucho también con los negocios de por sí, que cuando quiero llegar a un objetivo o algún resultado, me gusta mucho escribirlo en este pizarrón, que si estás viendo esto en video, seguramente lo podés ver, que este pizarrón que yo tengo acá atrás, lo uso muchísimo para bajar mis ideas, poner flechitas, saber cómo se mueven, por ejemplo, mis potenciales clientes. Y todo esto lo entendí cuando empecé a comprender cuál era mi inteligencia. Si yo me doy cuenta que tal vez la parte lógica matemática no es lo mío, no me voy a poner en áreas a entender las cosas desde un lado numérico. Personalmente a mí la parte numérica es algo que siempre fui bastante reticente, que la parte de las finanzas, la contabilidad de mi negocio era como algo que yo repelía mucho. Obviamente con el tiempo después uno es líder de negocio y tiene que hacerse más afín a estas áreas, obviamente, lo hablo muchísimo en mis contenidos, pero cuando vos comprendés qué te funciona mejor, empezás a buscar recursos que con esa inteligencia vos puedas sacar nuevas ideas. Cuando comprendemos todo esto, me gustó empezar a entender que la creatividad es un factor transversal de mi vida, que soy creativa no solo en mi profesión, por eso en el momento en el que yo tuve que elegir cuál era el eslogan de mi marca es Denborg más que marketing, porque yo soy mucho más que marketing. Y cuando empezás a despersonalizarte solamente de tu profesión, empezás a encontrar la creatividad también en otras áreas, que todas las bajás tal vez con el mismo tipo de inteligencia, pero que empezás a conectarte con otros lugares. Por ejemplo, me pasa de que yo intento ser creativa en la forma en la que decoro mi casa, porque obviamente recordemos, soy muy visual, entonces siempre busco la creatividad en las cosas que me hacen sentir bien. Si vos sos lógico matemático, ponete a resolver problemas. No sé qué hace la gente que es matemática, chicos. Pero me gusta también cuando cocino, emplatarme la comida de una forma que me resulte linda de comer. Muchas veces si preparo algo, por ejemplo, cuando piso palta con limón para mis tostadas, en el mismo plato en el que voy a comer, eso lo limpio, porque me gusta que cuando emplato, el plato esté limpio. Entonces, todas esas cosas que a mí me generan como esos pequeños recursos chiquititos de mi día a día que me hacen conectar con la creatividad, a mí me sirven un montón. Desde, por ejemplo, la moda, uso el recurso de el cómo me visto. Si también estás viendo esto en video, sabes de que tengo un outfit bastante, podríamos decirle, controversial, o que tal vez sale un poco de lo que estás acostumbrado a ver de mí en las redes sociales. Y cuando empiezo como a encontrarme a mi marca personal, creo que eso es lo lindo de las marcas personales, que podemos jugar con la creatividad transversalmente en muchas partes de nuestra vida cotidiana, de nuestra rutina, empezamos a encontrarnos con esa verdadera como autenticidad que tenemos nosotros. Y todo esto empezó porque entendimos cómo funciona nuestra mente.
Esa es la clave de todo. Para realmente ser creativos y no basarnos en lo que dicen todos, porque muchas veces pasa con la sobreinformación que tenemos en las redes sociales, siempre queremos ver cómo es la forma del otro, cómo el otro crea, cómo el otro usa sus recursos, qué herramientas usa, cómo hace sus procesos creativos, cómo sale de los bloqueos creativos. Y después cuando nosotros lo queremos aplicar o queremos repetir esos patrones que nos enseñaron, no nos sale, nos damos cuenta que no conectamos con la actividad y muchas veces no es que la persona que nos lo enseñó hizo algo que no funciona o que tampoco nosotros somos personas que son imbéciles. No, simplemente tal vez esta persona hizo una actividad que conectaba con su tipo de inteligencia creativa y vos tenés otro tipo de inteligencia creativa y tenés que hacer la búsqueda de otros recursos, de lo que a vos te sirve. Si sos sinestésico, anda a bailar, ponete música y conectá con esa música y empezá a tirar pasos y pensá. Empezá también a ser receptivo de cuáles son esos pensamientos que te tira tu cabeza cuando estás conectando con tu actividad creativa. Algo que también me di cuenta es porque soy muy estructurada, claramente, y que me sirve muchísimo y me es muy funcional en un montón de aspectos, es que cuando estoy conectando con alguna actividad que me potencia los pensamientos y que me empiezan a salir cosas y que digo, uff, esto necesito anotarlo, ahí está. Tenete cosas, pueden ser herramientas, blogs, pueden ser notas, puede ser Notion, lo que te resulte cómodo para bajar esas ideas. Sí o sí, la creatividad hay que bajarla. Y cuando yo entendí eso, todo empezó a funcionar mejor. Lo hablé también en varios de mis cursos, pero algo que me parece fundamental es tener algo donde nosotros podamos canalizar todas las ideas. Porque nosotros lo que decimos como creativos es, esto es una ideaza, me voy a acordar. ¿Cómo no me voy a acordar de este pensamiento increíble que tuve? Y no, no te acordás. Plot twist, no te acordás. Entonces, es muy necesario que tengamos algo que nos haga acordarnos de todas las ideas que vimos o que pensamos. Yo siempre hablo mucho de Notion y por eso hice literalmente un curso de eso, porque me pasaba de que tenía carpetas de guardados en Instagram, un chat de WhatsApp conmigo misma, blog de notas, un millón y medio de pins en Pinterest, hasta links de tweets que alguna vez había visto y que me habían gustado. Y después nunca los terminaba viendo. Entonces, cuando tenía una idea, no tenía como trampolines, como les digo yo, desde los lugares en donde tengo que empezar a crear, sino que me pasaba de que tenía un millón de ideas tiradas por todos lados, mi cabeza era un millón de ideas tiradas por todos lados, y no terminaba como encontrando ningún hilo del cual tirar. Cuando empezás a entender ese quilombo que muchas veces tenemos nosotros en la cabeza como creativos y como personas que tienen constantes ideas, empezás a hacer de tu propio sistema. A mí me sirve Notion tener todo ordenado en carpetas. Tal vez a vos te sirve tener una agenda por cosa. Tal vez te sirve que cuando tenés una buena idea la pintás. O te sirve que cuando tenés una idea salís a correr. Encontrar el recurso que a vos te hace conectar y que haga que tampoco te olvides de lo que estás pensando como para poderlo materializar. Seguramente en otros capítulos vamos a estar hablando sobre la importancia de bajar a la acción las ideas como para ver cómo se comportan en el mercado, poder bajar nuestras ideas con la gente para ver cuál es el impacto de la otra persona. Pero mi primer objetivo con este capítulo es que primero conectes con vos. Porque si no conectás con vos y cómo vos pensás y cómo reaccionás ante todos los estímulos que te van pasando en el día a día, es muy difícil que puedas crear algo nuevo y te vas a mentir a vos mismo y te vas a decir de que no sos creativo porque en realidad no te estás dando las posibilidades que a tu mente y a vos como persona, como creativo, te sirven como para poder bajar nuevas ideas. Así que espero que este capítulo te haya súper servido, que te dé unos nuevos disparadores, que empieces a investigar cuál es la inteligencia que a vos realmente te suma para poder conectar con esta parte tuya. Y si este capítulo no te sirvió tanto, acuérdate que siempre va a venir una nueva ola como para que la puedas surfear con creatividad. Te mando un besito.